Vamos a orar. Voy a pedir que me acompañen en este momento a poner nuestra clase delante de nuestro Dios y pedirle que sea su palabra, que sea su enseñanza, que lo que necesitamos aprender hoy, que lo que Él tiene preparado para nosotros, Él obviamente lo hable, que tome el control y la dirección en esta clase. Por favor, acompáñenme a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la gran oportunidad que nos das, mi Dios, de acercarnos a ti. Es un privilegio el poder sentarnos, Señor, a meditar en tu palabra. Es un privilegio, Señor, el que tú hayas puesto tus ojos en nosotros, porque tú fuiste, Señor, quien nos rescató cuando estábamos perdidos. Tú fuiste, Señor, quien extendió su mano, cambió nuestra vida, redirigió, Señor, el camino que llevábamos, y hoy nos has permitido sentarnos a la mesa con tus príncipes y tus princesas. Gracias te damos, mi Dios, porque en tu corazón estaba que nosotros estuviéramos cerca de ti. Hoy te pido en esta clase que tú tomes el control, mi Dios, que sea tu palabra, que tú nos enseñes. Hoy venimos a buscarte a ti. Queremos, Señor, pedirte que nos enseñes y nos sigas hablando acerca del tabernáculo. Enséñanos todo lo que tal vez hoy podríamos no conocer. Llévanos de tu mano, Señor, y permítenos conocer aún más de la escatología. Gracias te damos por este tiempo, mi Dios. Te pido que quites toda distracción y que nos podamos meter de lleno a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a empezar a compartir la presentación. Así que, ahí está. Ahí está. Listo. Bien, pues nos hemos quedado la semana pasada. Yo platicaba con ustedes y veíamos la necesidad que tenía el pueblo de moverse o de mover el tabernáculo, tanto las cortinas en la parte externa cubriendo el atrio y también la necesidad de poder mover la tienda, ¿no? Cada que se movía por instrucción de Dios, cada que se movía la nube de la presencia de Dios, de ubicación, ellos se tenían que mover y Dios los iba direccionando. Recuerden que el objetivo del tabernáculo es que Dios quería que el pueblo supiera que Dios quería habitar con ellos, que Dios quería estar cerca de ellos, que Dios no era ajeno a sus necesidades y que aun a pesar de a veces la incredulidad, a veces el rechazo, la falta de fidelidad de parte del pueblo hacia con Dios, Dios siempre tenía amor y misericordia para el pueblo de Israel. Cuando ellos se movían, bueno, previo a que ellos se movieran, es importante saber que lo vamos a ver en una siguiente clase, pero el sacerdote, había un sacerdote que podía entrar una vez al año hasta el lugar santísimo. Había una oportunidad para poder accesar hasta el lugar santísimo. Solo una vez al año se preparaba muy bien para poder ingresar. Pero si el sacerdote entraba en pecado, o sea, entraba al tabernáculo, al lugar santísimo, estando en pecado, el sacerdote moría, porque el pecado no tiene nada que ver con Dios. Hoy en día, Dios extiende misericordia, porque nosotros podemos entrar por sus puertas, incluso en pecado, así lo voy a decir, incluso en pecado, y no morimos, sino Él extiende amor y misericordia por la obra de Jesús en la cruz. Y Dios nos permite reconciliarnos con Él, poder ser limpiados, como dice su palabra, si son muy rojos como el carmesí, Él purifica y cambia nuestras vidas para que sean blancos como la lana. Y entonces estos sacerdotes pues entraban y morían. La gente cuando estaba afuera, sus familiares, quiero suponer, ellos tenían como unas campanillas en sus vestiduras, no veremos las vestiduras sacerdotales, pero de esa forma escuchaban que el sacerdote se movía y estaba haciendo el ejercicio sacerdotal, y cuando dejaban de escucharlo decían, este ya se nos quebró, y entonces lo sacaban porque los llevaban con una cuerda, lo jalaban, pero ya muerto al sacerdote. Eso sucedía una vez al año, el que podían ingresar. Pero si vemos la necesidad de que se moviera el tabernáculo, entonces, ¿cómo es que otros podían entrar
constantemente a mover la tienda y no morían. ¿Cómo sucedía eso? Porque había alguien que entraba y pues había la necesidad de mover el arca del pacto y el arca la tenían que mover para que ellos, obviamente pues para que se moviera toda la tienda. Bueno, Dios dejó instrucciones muy, muy claras de cómo es que se debía hacer todo este proceso. Los encargados de hacer estos movimientos era Merari, Gerson y Coat. Por favor, acompáñenme a Números, el libro de Números, capítulo 3. Vamos a ir viendo uno a uno. Números, capítulo 3. Y vamos a ir viendo uno a uno. A partir del versículo 25, vamos a ver a Coat, Números 3, versículo 25. Denme un segundito. Vamos a leer ahí a partir del versículo 5, por favor. Dice la Biblia: censo y deberes de los levitas. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el cargo de él y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare, morirá. Justo lo que les mencionaba. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en el lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto y santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo: cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová como le fue mandado, y los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gerson, Coat y Merari. Ellos son los hijos ¿de quién? De Leví. Gerson, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gerson por sus familias son estos. Y luego viene una redacción ahí un poco, empieza a explicar cómo está constituida la genealogía de Gerson. Pero ahí a partir del versículo 25 dice la Biblia: a cargo de los hijos de Gerson en el tabernáculo de reunión estarán en el tabernáculo la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor asimismo, sus cuerdas por todo su servicio. De Coat era la familia de los ramitas de la familia. Y luego viene la instrucción clara, muy, muy clara, acerca de los de Coat, viene explicándolo poco a poco. Donde vamos a enfocarnos en el capítulo 4, vamos a ver detalladamente lo que yo les decía. ¿Cuál era el ejercicio que debían de hacer cada uno de ellos? Si se dan cuenta, el título del capítulo 4 dice la tarea de los levitas. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Coat, Gerson y Merari. Ellos eran los responsables de entrar a hacer toda esta ejecución. Pero ¿quiénes eran? Lo leímos aquí en el 3, quienes iban a preparar todo para que entraran los de Merari, Gerson y Coat, los hijos
de Aarón, que eran los sacerdotes. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, dice a partir del versículo 4, capítulo 4. Voy a leer otra vez desde el versículo 1 del 4 para un poco retomar lo que ya habíamos dicho. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, tomad la cuenta de los hijos de Coat entre los hijos de Leví para sus familias según las casas de sus padres de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ahora sí dice, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Recuerden que ellos eran los sacerdotes. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Todo esto ya lo hemos visto. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Luego dice, por a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote, Aarón estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo, y no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Hasta ahí el punto de los coatitas, lo que yo les decía. Tendría que correr todo el ejercicio sacerdotal previo a mudarse, tenían que venir a cubrir todos los elementos. Los sacerdotes no eran los que iban a mudar o a cambiar las cosas de ubicación. Pero qué importante lo que Dios les dice. Siempre en Dios va a haber reglas y siempre en Dios va a haber un paso 1, 2 y 3. No podían llegar como improvisados la gente de Coat corriendo diciendo, ya se movió la nube, vamos a mover las cosas, porque podían, ¿qué? Si ellos se acercaban. Y es curioso que ellos siempre cargaron el arca y todos los elementos y probablemente nunca los conocieron. O sea, los cargaban ellos con las varas que atravesaban y llevaban la menorá y llevaban la mesa de los panes y llevaban el altar de incienso y llevaban el arca del pacto, todos sus utensilios, y probablemente nunca los conocieron. Solamente tenían que ser obedientes. ¿Qué pasó con un hombre que quiso no hacer las cosas correctamente? Murió. Cuando pone la mano, muere por hacer las cosas incorrectas. David tuvo una consecuencia por mover el arca de manera incorrecta. Ellos eran justo los levitas los que tenían que hacer el movimiento de los elementos, de cada uno de los elementos dentro del tabernáculo,
pero había un procedimiento. Tenía que ser paso a paso. Y en Dios muchas veces las cosas así van a ser. Tiene que haber un paso A, B, C, D para seguir yendo y avanzando. Y Dios siempre va a dejar las cosas muy claras. Aquí las dejó muy claras. Y un vellón, y el velo azul, y carmesí, y todos los elementos tienen que estar cubiertos. Y tengan cuidado, no se les vaya a pasar esto porque se van a morir los coatitas. Porque les dice, no sea que perezca la tribu de Coat. Tengan mucho cuidado, se les van a morir si no hacen las cosas correctamente, ¿vale? Y a partir del 21 dice, además habló Jehová a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres, por sus familias, de edad de 30 años arriba, hasta 50 años. Los contarás todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar, alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio. Todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todos sus servicios, y les encomendaréis en guardar todos sus cargos. Este es el servicio de la familia de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote de Aarón. Siempre había un sacerdote dirigiéndolos, y eso es importante en el reino, muy importante. El sacerdote tiene una gran responsabilidad en el ejercicio del ministerio, del servicio a Dios. No había ocurrentes, no podía haber ocurrentes. No podía correr los de Gersón y decir, ay, ahora me voy a colar a meter, a sacar los elementos y llevarlos yo. No, siempre había quien también les daba una dirección. Había una instrucción de Dios, pero Dios siempre ponía al frente, porque sabe que nosotros los hombres de repente somos muy ocurrentes y nos gusta sugerirle a Dios. Y dice la palabra de Dios a partir del 29. Contará a los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años hasta hasta el de 50 años, los contarás todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor, y sus basas y sus estacas, y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari por todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, pues, y Aarón y los jefes de la congregación contarán a los hijos de Coat por sus familias. Ahora nos vamos a los coatitas. Dice, por sus familias, perdón, y según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años hasta arriba, la edad de 50 años, todos los que entren en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias, 2,750. Estos fueron los contados de las familias de Coato, los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contarán Moisés y Aarón, como les mandó Jehová por medio de Moisés. Y ya sigue diciendo lo mismo de los demás, ¿no? Pero acá vemos eso, el orden que Dios tenía para poder mover el tabernáculo. Había un orden específico, había una forma correcta de hacerlo. Los de Merari, los de Gersón y los de Coat. Sus ubicaciones estaban más o menos como se describe en el mapa, donde dice Moisés y Aarón, era la entrada al atrio, y enseguida, bueno, pues la tienda, bueno, los primeros elementos, luego la tienda, Merari, Gersón y Coat alrededor, Moisés y Aarón al frente como sacerdotes, pero atrás de Moisés y Aarón estaba la tribu de Judá. Muy bien, vamos a continuar. El arca de pacto no la habíamos visto. El arca del pacto la podemos ver en Éxodo 25, 10, 22. Regresamos y vamos a terminar de ver los elementos que faltan. Éxodo 25, 10, 22.
Vamos a leer el arca del pacto, ¿vale? Dice la palabra de Dios. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los 4 lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, porque debían estar listas para transportarse. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en el extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. El propiciatorio, que era la tapa, básicamente la tapa que cubría la urna, el arca es como una urna, tenía que ser hecho de una sola pieza junto con los querubines. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandaré para los hijos de Israel. Cuando le dice en el versículo 22, y de allí me declararé a ti, esa palabra declararé tiene una referencia en el hebreo a congregarte, a congregarse. Así textual, uno de sus significados es congregarse. Desde esos tiempos Dios ya estaba instruyendo el objetivo de que Dios quería que el pueblo se acercara o el sacerdote se acercara para buscar la palabra y la dirección de Dios, porque eso dice al final, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Buscar la dirección del sacerdote para salir al pueblo y decirles, esta es la dirección en la que nosotros tenemos que avanzar y lo que ha instruido Dios. Eso es lo que hacía el sacerdote entrando al arca del pacto. El arca, como una urna, tenía dentro el maná, que quiere decir la provisión de Dios, que Dios no iba a dejar al pueblo sin alimento, pero también contenía la vara de Aarón, que la vara de Aarón hace referencia al respaldo de Dios, porque es la vara que reverdeció. Entonces, Dios respaldó a Aarón cuando hombres se sublevan a él y le decían a Moisés y al pueblo, solo de Aarón y de Moisés habla Dios, de nosotros también puede hablar. Y entonces Dios les pide poner 3 varas, cada uno, una vara cada uno, y les dice, la vara que reverdezca será justo la vara de aquel hombre que yo respaldo. Y de allí es que la guardan como parte del memorial. Y las tablas del pacto, las segundas tablas que Moisés es instruido por Dios de subir al monte Sinaí, a que las escriba nuevamente con los 10 mandamientos o con la ley, para que puedan ser resguardadas también en la urna. Acá les pongo una referencia acerca del pan, ¿no? Jesús es el pan de vida. Podemos ver algunos versículos en Apocalipsis 2:17, Dios dice que si nosotros vencemos, o dice al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Y hay una promesa de Dios para el que venciere. Hay un maná y ese maná es una promesa de poder ser deleitado por nosotros. La mesa de los panes de la proposición, esta mesa tenía que estar provista de panes. La podemos ver allí en Éxodo también 25. Vamos a Éxodo, por favor. Ahí mismo en 25, sigamos tiempo. 23 al 30. Ahí mismo, por favor. Abajito del que leímos del arca. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y 1 codo de anchura, y su altura de 1,5 codos, y la cubrirás de oro puro, y les harás una cornisa de oro alrededor. Esa cornisa era como, te la voy a mostrar acá,
justo como esta que está acá, como que estaba un poquito hondo hacia abajo, ligeramente, porque la cornisa hacía que saliera, era una barra que salía hacia arriba por la orilla de la mesa, y eso hacía que el pan no se cayera, ¿no? Como las mesitas de los bebés, ¿no? Que tienen como que están honditas, justo para que la comida no se les derrame o no se les caiga accidentalmente. Y eso habla de que para Dios es importante que todo el pan sea consumido y que nada del pan se caiga. Todo lo que Dios ponga delante de nosotros siempre nos lo tenemos que comer todo y no dejar ni siquiera las moronas. Y dice, versículo 26, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. Y todo de oro fino, perdón, lo harás. Y pondrás sobre la mesa del pan de la proposición delante de mí continuamente. Este es el pan de vida. Eran 12 tortas de harina que se tenían que poner en 2 columnas, 6 y 6. El número 6 es el número de hombre, lo veremos en Apocalipsis, cuando dice que hay un sello del 666 que la gente llevará y que serán un sello que se les pondrá para que puedan comprar y consumir. El 6 es un número de hombre y vamos a ver por qué hace la referencia. No es como tal que la gente vaya a llevar un número 6666. Eso es incorrecto, sino que es una señal. Lo vamos a ver en Apocalipsis, pero ¿por qué el 12? Porque el 12 hace referencia también a las 12 tribus, pero a los 12 apóstoles, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenían que ir en 2 hileras, como lo mencionaba, y bueno, ya hablaba mucho yo del pan de vida, que Jesús dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Las referencias de la madera de acacia es la humanidad de Jesús y el oro, la divinidad de Jesús. Los sacerdotes se tenían que llegar a comer todo. No importaba si ya se habían echado una torta cubana antes, tenían que llegar a comerse todo el pan y no dejar nada fuera. Tenían que consumir todo el pan. Ahí no había opción y tenían que acabárselo por completo. El candelero de oro, o como le mencionan el amenorá en el hebreo, el candelero de oro, ahí también lo vamos a ver en el versículo 31 al 40. Sigamos en la lectura. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 y 3, 3 brazos del candelero de un lado y 3 brazos del otro lado. 3 copas en una forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una sola pieza. Todo ello, una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino las harás, y todos estos utensilios mira y hazlos conforme al modelo que ha sido mostrado en el monte. El sacerdote tenía que entrar y encender de noche y apagar de día las lámparas, porque tenía que haber siempre luz alumbrando en la tienda. Siempre había una luz y era más o menos como la ilustración del lado derecho, 6 brazos de un lado y 6 brazos del otro. Una enseñanza espiritual que hay muy hermosa en esto, es que la mecha o el pábilo, ¿no? que tenían las lámparas, de repente ya dejaba de alumbrar
porque se quemaba, ya estaba muy quemado. Ustedes lo puedan ver cuando prenden una vela, si encienden una vela, pues obviamente se empieza a quemar la mecha y empieza a alumbrar en menor intensidad. Llegaba el sacerdote, cortaba con las despabiladeras esa mechita o ese pábilo y lo depositaba en una bandejita de oro y así lo llevaba. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros empezamos a dejar de alumbrar, lo que hay que hacer es ir con Dios y decirle, siento que ya no hay esa luz en mi vida, porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, una luz que no se esconde una luz no se esconde debajo de un almud, sino la luz alumbra por medio de sus obras. Dicen, yo creo que ya en mi vida hay obras que no alumbran. Ustedes van con Dios, dicen, corta ese pábilo que ya no alumbra, pero Dios no echa al piso, no es como que agarra el pábilo y ahora lo avienta al piso o a la tierra, no, sino lo deposita en una bandeja de oro, haciendo referencia a lo que ya vivimos, incluso eso fue especial para Dios. Y entonces se lo lleva, lo deposita y obviamente después lo tiran, pero ese proceso justo habla de eso. Y entonces se corta el pábilo para que naciera una luz completamente nueva en ese candelero de oro. Estos 7 brazos ilustran lo que dice Isaías 11:1-7, que son virtudes o espíritus. Dice Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, poder y conocimiento. Todos estos van de la mano del Espíritu Santo. El candelero, la menorá, hace una referencia justamente al Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Hoy ya no tenemos un candelero físicamente, sí que ponemos en el tabernáculo o en la iglesia, sino esa luz es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, es justo cuando empiezan a suceder esas obras que alumbran hacia adelante. Espíritu Santo de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor a Dios. De verdad, imagínense que si tengamos todo esto, es una bomba de cada una de las personas. Es una bomba, literalmente. Vámonos al altar de incienso. El altar de incienso ahí en Éxodo 30, por favor. Dice el altar de incienso. Harás asimismo un altar, Éxodo 30, versículo 1. Un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos. Y lo harás en derredor una cornisa de oro, muy similar a la mesa de los panes, tenía una cornisa. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y sus 2 esquinas a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y las pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez al año, con sangre del sacrificio por el pecado para expiación. 1 vez en el año hará expiación sobre él. Por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. Un rito perpetuo que se debía de hacer. Este elemento hace referencia, el incienso dentro de este elemento hace referencia a las oraciones. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día el proceso que vivimos nosotros cuando llegamos a la iglesia, a nuestro templo, a la casa de Dios, entramos por las puertas y dice el Salmos, entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza.
Una de las primeras cosas que hacemos cuando cruzamos la puerta, llegamos, saludamos a los hermanos, papá, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Y una de las primeras cosas que hacemos en un culto, ¿qué hacemos? Alabar a Dios. Ajá. Es de las primeras cosas que hacemos. El primer elemento que hay al cruzar por el atrio, justo, es el altar del sacrificio. Pero no es este altar, es otro, es un altar de bronce. Y entonces entramos por sus puertas con un sacrificio. ¿Qué es? Es un sacrificio, dice la Biblia, que ya nosotros no presentamos sacrificios como llevar un becerro, una vaca, etc., sino el decir, voy a quitarme de mis propios gustos, de mis propias necesidades, de mis propias cosas que yo quisiera hacer este domingo a las 9 de la mañana y le voy a ofrecer mi primicia a Dios. Ese es como si fuera un sacrificio. Entonces le entregamos a Dios nuestra primicia. Llegamos y luego está la fuente. En la fuente somos lavados. Venimos con la alabanza y nosotros somos lavados por medio del Espíritu Santo, pero también por medio de la palabra de Dios. Ya que hemos entrado, nosotros pasamos por la fuente, ya que nosotros estamos en el lugar santo. ¿Qué hay en el lugar santo? La luz que nos da dirección hacia adelante por medio del pan. ¿El pan qué es? Cuando nos sentamos a comer la palabra de Dios. Y entonces todo eso que hacía, obviamente, el sacerdote, es justo lo que hoy hacemos. Nos paramos frente al altar, oramos y levantamos nuestra oración a Dios para presentarnos en el lugar santísimo. Hay un acceso. Hoy ya no existe ese velo, pero es importante que ustedes vean que todo este proceso que se hacía allí es exactamente la misma estructura que hoy se debe de vivir en nuestra iglesia o en nuestras iglesias. Ese es exactamente lo que Dios instruyó, por eso dice rito perpetuo, pero también es algo que tenemos libremente para hacer en nuestras casas. No estoy diciendo con esto que tenemos que dejarnos de congregar, no, porque lo que les mencionaba, que en el lugar santísimo Dios había instituido un lugar físico, una infraestructura, un lugar para que se llegaran a congregar con él, para unirnos como familia. Pero desde nuestro hogar también tenemos la libertad de poderlo hacer, pero cuando haya una santa convocatoria, tenemos que acudir a ese llamado. Entonces, este altar de incienso justo hablaba de eso. Y como dice la Biblia, acá lo leíamos en el versículo 8, y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo. Se tenían que encender las lámparas en las noches y en las mañanas tenía que ir otra vez el sacerdote. Eso lo tenía que hacer siempre. Por eso la Biblia también dice, meditarás en mi palabra, ¿cuándo? De día y de noche. Es algo que Dios ha instituido para nosotros y es algo que el sacerdote se tenía que parar de su cama, de la comodidad de su Spring Air o de su colchón, ¿cómo se llama? Su colchón Atlas, no sé cómo se llamaba en ese tiempo. En la comodidad de su camita a gusto, sabrosa, se tenía que levantar e ir a encender las lámparas, bueno, apagar en la mañana las lámparas y en la noche tenía que regresar a encenderlas. Eso lo tenía que hacer siempre. Y a veces a nosotros, como hijos de Dios, son cosas que nos pueden agotar y decir, ay, ya no. Bueno, hoy no pasa nada, Dios no se va a enojar. Y es real, Dios no se va a enojar. Pero ahí se ve mucho el corazón de cada uno de ustedes, o cada uno de nosotros propiamente. Estamos incluidos. Bien, fuera del tabernáculo ya había dos elementos más en el atrio. Uno de ellos era el altar de bronce. Este altar de bronce, un altar cuadrado, como lo pueden ver en la ilustración, ahí ya lleva alguien al torito, bueno, no al torito que llevan a las personas, sino al toro, para que fuese sacrificado. Me refiero a un animal vacuno, ¿no? Para ser sacrificado allí. Pero se hacía algo muy interesante, para lo cual yo quiero pedirles que ustedes no lo vean como tarea, sino como reforzamiento, que en esta semana que sigue para el siguiente sábado, ustedes estudien muy bien el significado de expiación, que sepan muy bien qué es expiación.
A lo mejor ahorita les puedo preguntar y todos me van a decir, pues expiación es esto, pero lo vamos a ver la siguiente clase. La siguiente clase previo les voy a preguntar, ¿qué es expiación? Y ustedes me van a decir, mira, expiación es esto en términos generales, pero pues muy sencillamente expiación es esto. ¿Qué es santificación también? ¿Qué significa la palabra santificación? Y cómo nosotros la vemos al día de hoy. ¿Qué es expiación? ¿Qué es santificación? Y vamos a ver también, ahorita les voy a dar otro concepto que es importante. Solo dame un segundo. Redención. Redención, expiación y santificación. Estos tres conceptos los tenemos que tener muy claros, porque vamos a ver un proceso que se hacía una vez al año en el tabernáculo, que es importante conocerlo. Yo se los he mencionado, el Yom Kippur. ¿Qué se hacía en ese momento? Hay un concepto muy coloquial que hoy usan las personas que se llama, que dice, era un chivo expiatorio. Seguramente lo han escuchado en algún momento, o a lo mejor alguien lo ha dicho. Es un chivo expiatorio. También la siguiente clase les voy a preguntar, ¿qué es un chivo expiatorio? Ya ustedes van a decir, pues yo creo que es esto, ¿no? Y hay una referencia en la Biblia que habla de todo esto. Se hacía en dos lugares muy específicos, en el altar de incienso que ya lo vimos, pero también en este altar de bronce. Se utilizaban los dos lugares. Una vez al año, el altar de incienso no era un lugar para hacer sacrificios, pero una vez al año se hacía algo muy interesante con un sacrificio. Y lo vamos a ver. Este altar de bronce lo vamos a ver allí en Éxodo 27. Llévense como actividad lo que les mencionaba, más que como tarea, por eso les decía, porque son conceptos que tenemos que tener muy claros. Dice, Éxodo 27, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Ya los de afuera ya no son de oro, son de bronce. Harás también sus calderos para recoger las cenizas y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce y sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar, abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar. Cuando sea llevado, lo harás hueco de tabla de madera, que te fue mostrado en el monte, así lo harás. De verdad, yo leo y digo, yo no sé si Moisés anotó cada instrucción o cómo se acordaba de todo eso. De verdad, no está nada sencillo cada instrucción. Les puedo asegurar que si ahorita nos dan estas instrucciones, podemos llegar a una media hora después y decir, ¿ay, qué iba primero? Los de bronce, pues, de verdad, bueno, a mí me puede pasar. Yo no tengo tanta retención como hay algunas personas. Tengo retención, pero no tanta retención. Pero yo digo, wow, lo que Dios le dio a Moisés para acordarse de cada detalle de lo que tenía que hacer, porque si Moisés no lo hubiera hecho con el agrado y el detalle que Dios le había dado, yo estoy seguro que Dios le hubiera dicho a Moisés, Moisés así no era, porque Dios así se conduce en la Biblia. Yo he dicho, Moisés así no era lo que estás haciendo, y le hubiera corregido, pero no hay esos textos. Era de madera de acacia, tenía 4 cuernos en cada esquina, muy similar al altar interno. Y bueno, pues dice que era de 5 codos de altura, de longitud, y 5 codos de anchura, y 3 de altura. Era cuadrado, el número 5 nos habla de una gracia merecida, pero también nos habla de los 5 ministerios que ya lo habíamos hablado. El número 3 representa totalidad porque representa nuestra Trinidad, porque nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y eso nos hace estar completos nosotros en Él. Nosotros estar completos en Dios, no necesitar nada fuera de Él. Por eso habla de totalidad. ¿Por qué?
La salvación viene por la obra de Jesús, instituida por el Maestro. Pero quien guarda, quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? El Espíritu Santo. Excelente, el Espíritu Santo es el que convence. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, no tendríamos convencimiento de pecado. Si no tuviéramos la obra del Hijo, no entraríamos en la salvación. ¿Quién no entrará en la salvación inicial, en la redención inicial, sino después serán salvos, después del Armagedón? Israel, porque Israel no creyó en el Mesías. Por eso estamos en totalidad, porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el número 4 ya lo hemos explicado, que nos habla de en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, y hace referencia a las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales. Y bueno, por eso es importante ofrecer sacrificios vivos, el tipo de sacrificios que describe Romanos. En Romanos así lo dice: presentarse con sacrificios vivos delante de Dios en todo tiempo y en todo momento. Bien, hasta ahí los puntos que tenemos para el día de hoy. Es importantísimo que podamos traer para la siguiente clase lo que les mencionaba, la actividad de poder revisar la explicación de los 3 conceptos, tanto redención, expiación y santificación, tenerlos muy claros. Si no los tenemos muy claros en ese momento, vamos a andar como divagando. El texto que vamos a leer se entiende, pero tenemos que tener muy claro, porque se mueve de una cosa a otra de repente, de la expiación se mueve a la redención y luego a la santificación. Entonces tenemos que tener muy claro para la siguiente clase. No me los tienen que enviar, no me los tienen que mandar por escritos, sino los tienen que tener claros. Si ya los tienen claros, bueno, pues ya lo tenemos para la siguiente clase. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo claro? Sí, perfecto, más claro que el agua de Xochimilco, algo así. Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Por favor, acompáñenme a orar. Te damos gracias a ti, Dios amado, por tu palabra, porque has sido bueno, Señor, porque podemos sentarnos a aprender, a reforzar el conocimiento de lo que tal vez en algún momento ya habíamos estudiado, pero siempre hay algo nuevo en ti, Señor. No podríamos sentarnos a decirte: ay, otra vez lo mismo. No, Señor, porque siempre el sentarnos a escucharte a ti es un hermoso privilegio y un deleite. Te damos gracias por tu palabra. Síguenos enseñando, Señor. Síguenos llevando de tu mano y permítenos conocer mucho más a detalle tu palabra. Te entregamos esta clase, este tiempo. Te damos gracias por la vida de mis hermanos, mi Dios. Yo te pido que ninguno mengue, Señor, a poder culminar y concluir, Señor, este tiempo de su facultad. Solo faltan unos meses para que ellos puedan estar delante de ti entregándote un reconocimiento, Señor, porque dice tu palabra que todas nuestras coronas las rendimos a tus pies. Yo te pido, Señor, que ninguno mengue, que toda necesidad sea cubierta por ti, para que puedan llegar al final, Señor, de este proyecto de 3 años, que fue un proyecto para ti. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte abrazo a todos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Pasen bonito fin de semana. Chao, chao. Gracias, hermano Julio. Dios le Gracias guarde. a Dios. Bye, bye. Que Dios les guarde. Gracias, bendiciones. Chao, Buen bye. fin. En fin.